Pues bueno, buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a ver sobre todo la herramienta que se ocupa para Lyapunov, para la estabilidad en el sentido de Lyapunov. Entonces, Lyapunov va a trabajar con funciones escalares. Entonces, vamos a manejar algo que se conocen como las funciones de Lyapunov. Estas funciones van a necesitar cumplir con ciertas propiedades, pero también vamos a analizar la derivada de estas funciones. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo qué son las funciones. Por ejemplo, la función de Lyapunov tiene que cubrir los requisitos de que tiene que ser definida positiva y su derivada definida negativa. Entonces, vamos a ver, para empezar, qué implica que sea definida positiva, definida negativa. Hay algunos términos intermedios que son las funciones semidefinidas. A nivel escalar, de hecho, vamos a trabajar también con el concepto de la matriz hermitiana, que es una matriz simétrica. Y también vamos a tener que poder verificar si una matriz es definida positiva o definida negativa. Eso de la definidad puede aplicar en funciones escalares y en formas matriciales. Entonces, pues ahorita vamos a ver primero todo lo que es la herramienta para después entrar a Lyapunov en sí. Entonces, funciones escalares, bueno, funciones definidas positivas y definidas negativas, bueno, son escalares. Entonces, ¿qué es una función definida positiva? Las funciones definidas positivas son aquellas que siempre son positivas, siempre, sin importar en qué valor se evalúe, y solo se hacen cero si son evaluadas en cero. Entonces, una función escalar, ahorita también es positiva. Antes de cero. Y solo es igual a cero si se evalúa x igual a cero. Entonces vamos acomodando esto. Entonces, una función de Lyapunov es definida positiva si es positiva en cualquier estado diferente de cero, sea positivo o negativo, y solo se hace cero si se evalúa en cero. La función de Lyapunov definida positiva por default que normalmente se utiliza es una función cuadrática de este tipo. ¿Qué ocurre con las funciones cuadráticas? Estas, debido al término cuadrático, si x1 y x2 toman valores positivos o negativos, no importa porque el cuadrado hace que siempre permanezcan positivas. Casi todas las potencias, bueno, más bien todas las potencias pares logran este objetivo de hacer que la función siempre permanezca positiva, las funciones pares, al cuadrado o a la cuarta. Y esta función, por ejemplo, siempre es positiva debido a los términos cuadráticos. Y solo se hace cero si se evalúa en x1 y en x2 es igual a cero, porque por ejemplo, si x1 es cero y x2 no, queda x2. Lo mismo, si x2 se hace cero, pero x1 no se hace cero, pues se queda este término ahí presente. Entonces, esta función, les digo, es la función definida positiva por excelencia. Casi siempre Lyapunov va a buscar llegar a funciones cuadráticas, o sí, generalmente potencias pares. Les digo, esta función en particular siempre es positiva y solo es igual a cero si x1 y x2 se evalúan en cero. Entonces, esta es una función definida positiva, que es lo que normalmente buscamos en las funciones de Lyapunov. Después tenemos la función definida negativa.
lo contrario de la que acabamos de ver. Entonces, una función definida negativa. Dice que una función escalar es definida negativa. Definida negativa. Si es negativa, todos los estados diferentes de cero. Y solo es igual a cero si se evalúan cero. En este caso, pues bueno, el contraejemplo es muy sencillo. Esta misma que ocurre si le ponemos un menos afuera. En este caso, pues bueno, este término por sí solo siempre permanece positivo, ¿no? Pero ya multiplicar por el menos 1 afuera o por este signo menos afuera, siempre va a permanecer negativa, dado que estos dos términos cuadráticos impiden un cambio de signo de x1 y x2. Este menos jamás va a multiplicar por un menos de la parte de adentro del paréntesis. Y lo mismo, en este caso solo se va a hacer la función igual a cero si x1 y x2 son evaluadas en cero. ¿Para qué necesitamos las funciones definidas negativas? Las funciones con las que vamos a trabajar, se busca que la función, la que se propone o se calcula, sea definida positiva y que su derivada sea definida negativa. El criterio de estabilidad de Lyapunov normalmente es lo que busca, que la derivada de la función sea definida negativa. En este caso, por ejemplo, vamos a derivar utilizando regla de la cadena, porque Lyapunov va a derivar con respecto al tiempo. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esa regla. ¿Dudas de estas dos funciones? ¿No? Ok. No, profesora, ninguna. Bueno, ok. Hay puntos intermedios que son las semidefinidas. En algunos casos, en lineales no es tan común que se presenten esos casos, pero no lineales a veces sí aparecen. Están las funciones semidefinidas, que vamos a referir. Subsección. Por ejemplo, función que es una variante de la definida positiva. Estos son para casos medio especiales de estabilidad en donde no logramos cumplir esto para la función. Entonces a veces nos permiten tener funciones semidefinidas. La semidefinida positiva, ¿qué es? Entonces, una función de escalar es semidefinida positiva. Si es positiva en todos los estados del espacio de estado, excepto en el origen. Y en otros estados en donde se puede hacer cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la definida positiva? Que esta siempre va a permanecer positiva, eso es un hecho, pero se puede hacer cero en algún punto, no forzosamente cuando x es igual a cero, por ejemplo. Esta función. Esta función por este término cuadrático
siempre va a ser positiva. Entonces, esto sea más o menos, los valores de x1 y x2 siempre va a ser positiva. Pero, ¿qué ocurre? Es semidefinida, por ejemplo, en este caso. Si x1 si estos dos fueran iguales con el mismo signo, que se cancelaran. Por ejemplo, si x1 fuera igual a menos x2, bueno, que se sumaran más bien. Así no. Es semidefinida, si por ejemplo, sí, x1 y x2 es igual a 0. Que esto nos implicaría que x1 fuera igual a menos x2. Suponga que este es 2 y este es menos 2. Eso se haría 0 y entonces eso va a permanecer siempre positivo y se puede hacer 0 tanto evaluada en el origen como si se evalúa en otros puntos, por ejemplo, 2 y menos 2, 3 y menos 3. Ahora sí que si se evalúa en algún punto en donde x1 es el inverso a nivel suma de x2. Pero fuera de eso siempre es positiva. Entonces, básicamente esta función siempre o es positiva o es 0. Esa es la función semidefinida positiva. Digo, en algunos casos, LIAPU no permite, va a permitir este tipo de funciones, que se pueden hacer 0 en valores que no forzosamente es 0, x1 y x2. Digo, hay casos que se ocupan estas funciones semidefinidas, sobre todo en lineales no tanto, en lo que nosotros vamos a ver es poco probable, pero en el área de no lineales, insisto, a veces sí es muy común de que no es tan fácil calcular a veces las funciones de energía. Entonces, esas son las semidefinidas de que o es positiva o se hace 0, aunque no la evaluemos en 0. Lo mismo ocurre con la semidefinida negativa. Es lo mismo, una semidefinida negativa es que una función escalar es semidefinida negativa. Lo escribí arriba. Si es negativa en todo el espacio de estados, excepto en el origen, y en ciertos otros estados en donde es 0. En donde es 0. Por ejemplo, aquí puede ser esta, pero con signo menos, que cumple perfectamente con esta función. Por ejemplo, aquí esto siempre va a ser negativa, pero también se puede hacer 0 no forzosamente al evaluar en 0. Por ejemplo, en x, en 3 y menos 3, 5 y menos 5, esto se puede hacer 0 cuando se cancelan x1 y x2. Entonces puede ser 0 en otros valores, no forzosamente en el 0. Les digo, estas, las semidefinidas, son, digamos que de emergencia, cuando no se puede obtener forzosamente la definida positiva y la definida negativa. Les digo, en lo que no tenemos de espacio de estados, eso es raro. Realmente en sistemas lineales no hay tanto problema para definir las funciones. A menos, claro, que el sistema sea inestable. Pero ya llegaremos a esto. Pero generalmente es la función de Lyapunov, vamos a buscar que sea definida positiva, su derivada va a ser definida negativa y se van a aceptar las semidefinidas. Y bueno, también vamos a tener funciones indefinidas, porque también ocurre. La indefinidad en las funciones. En este caso, se dice que una función es indefinida si hay
cambios de signo. Se puede ser tanto positiva como negativa. Se dice y en el espacio de estados adopta valores positivos y negativos. Básicamente son aquellas que pueden estar cambiando de signo. Vamos a ver una función indefinida, digo, también existen. Pongamos esta. Supongan que tenemos esta función, por ejemplo, estos términos cuadráticos, pues bueno, x2 va para mantenerse siempre positiva, pero ¿qué ocurre con x1? x1 no tiene términos cuadráticos, entonces, si la función si x1 toma un valor negativo, este término se hace negativo, tal vez este pudiera compensar, pero bueno, este pudiera hacer que toda la función se volviera negativa, ya que si este x1 es positivo, pues bueno, la función va a permanecer positiva. Pero ahí x1, dado la forma en que está definida, puede hacer que la función de Lyapunov sea o positiva o negativa, dependiendo de cómo esté variando x1. Entonces, esa función se considera indefinida, porque puede ser positiva o puede ser negativa. No está acotada hacia un solo signo, hacia el positivo o hacia el negativo. Por x1 les digo, la puede volver negativa, la puede mantener positiva, dependiendo de cómo se escoge. Entonces, también llegan a existir estas funciones. Es como llegan a existir estas funciones que cambian de signo. Les digo, a nosotros nos interesa sobre todo que nuestra función principal sea definida positiva, esto es que siempre sea positiva, solo se haga cero al evaluarse en cero, y que su derivada sea definida negativa. Esto es que su derivada siempre sea negativa y solo sea igual a cero si estamos evaluando en cero. ¿Dudas de estas funciones? No, profesora. ¿No? Entonces vamos a ver ahora a nivel matriz algo que se conoce en la forma cuadrática y la forma hermitiana. A ver, ahora. Voy a poner sección. Definidas positivas y definidas negativas. Bueno, hay dos formas que vamos a manejar en Lyapunov. La forma cuadrática, que esa es cuando tenemos reales. Algo normal. Esta es una que se le conoce como la forma cuadrática, que es, bueno, X son nuestras variables de estado. Que por ejemplo sería X1, X2, puntos suspensivos, hasta Xn. La que nos va a interesar es la matriz P. Esta matriz siempre va a ser cuadrada y va a tener una propiedad de simetría. ¿Cómo se define una matriz simétrica? Bueno,
definen los elementos primero de su diagonal principal. Para formar una matriz simétrica, les digo, primero definen la diagonal principal, esta. Después, la triangular superior, estos, tiene que ser un espejo con la triangular inferior, con estos de acá. Por ejemplo, aquí si tenemos que P es P1, 2, su espejo es este elemento, ¿no? P1, 2. Este va a ser P1, 3. Espejo va a ser este de acá abajo. Imagínense que doblen su matriz por la mitad, utilizando como referencia la diagonal principal. Entonces les digo, estos tres elementos de arriba tendrán que ser el espejo de los tres elementos de abajo. Entonces P1, 3, ¿en dónde está su reflejo? En la esquina inferior. Aquí, por ejemplo, nos falta P2, 3. ¿Y en dónde está su reflejo? Es este de acá abajo. Esta es una matriz simétrica. También se puede considerar una matriz hermitiana. Y bueno, la otra X. Esta se considera que es la forma cuadrática. Entonces nosotros vamos a buscar siempre esta matriz P que sea simétrica cuando definamos a nivel variable. Entonces acuérdense, primero definen diagonal principal y después triangular superior tiene que ser el reflejo de la triangular inferior. Después tenemos una pariente suya que es la hermitiana, que sobre todo se utiliza para definir cuando hay complejos. ¿Cuál es la diferencia con esta? La hermitiana generalmente se define cuando es complejos, pero de hecho también se puede llamar que una matriz es hermitiana incluso si no tiene complejos. Entonces es X transpuesta conjugada, pero bueno, generalmente X se mantiene entera. ¿Cómo va a ser la matriz hermitiana cuando hay complejos? Pues bueno, sigue el mismo principio, por ejemplo, P11, P22, P23. Esas se definen, la diagonal principal. La triangular superior sí es un espejo de la triangular inferior, pero la triangular inferior, al haber complejos, tiene que ser el complejo conjugado de la de arriba. Entonces, sí van a ser simétricas con respecto a la parte real. La triangular de arriba y la triangular inferior, con respecto a los valores reales, van a ser simétricos, pero el espejo de abajo, la parte compleja, va a ser el conjugado, el que cambia de signo. Entonces, estas son dos formas muy importantes en Lyapunov, sobre todo cuando trabajemos la ecuación de Lyapunov. La forma cuadrática, la más común es la forma cuadrática, pero bueno, Lyapunov también considera el caso complejo y utiliza la forma hermitiana. Digo, entonces las matrices que nosotros vamos a formar generalmente son estas, que son simétricas o hermitianas. Esto es que la triangular superior e inferior a nivel, la parte real son espejos, la parte compleja, lo de abajo va a cambiar de signo. Entonces, estas son dos de las formas más importantes. Ahora, ¿cómo podemos verificar si una matriz es definida positiva o definida negativa? Vamos a utilizar algo que se llama el criterio de Sylvester. Es muy parecido al algoritmo que se utiliza para calcular el rango. Es muy parecido, pero aquí vamos a verificar el signo del determinante y de todos sus menores. Entonces les digo, vamos a utilizar el que se llama criterio de Sylvester. Sylvester. Entonces,
Vamos a ver sobre un ejemplo. Vamos a suponer que A es igual a... Vamos a agarrar esta de esta. Va a ser 10, 1, 2, 1, 4, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Digo, 1 positivo. ¿Cómo vamos a verificar si esta matriz es definida positiva o definida negativa? Vamos a calcular el determinante y todos sus menores. Entonces calculamos el determinante. Ahorita calculamos primero el determinante. ¿Qué sería? ¿Qué fila tomaré? Más voy a tomar la fila de arriba. 10, ¿por qué? Se va esta. Se va esta, es 4 menos 1, ¿no? Porque es 4 menos 1 es 1 más 1 y en menos 4 menos 1. Pues menos 1. Se va este, es 1 menos 2, que es 1 más menos, y luego es menos 2. ¿Por qué? Se va este, es menos 1. Este por este, 2 menos 8 más 8. Entonces sería 4 menos 1, 3, 30. Después es 1 menos 2, menos 1, y el menos 1 de afuera, más 1. Después sería menos 1 más 8, más 8, 7 positivo, menos 14. Aquí que tendríamos 31 menos 14. ¿Cuánto nos da? 17, ¿no? 17. Ok, gracias. 17 mayor que 0. Mayor que 0. Entonces ya tenemos el determinante. El determinante es positivo. Para que esta matriz sea definida positiva, el determinante y todos sus menores tienen que ser positivos. Entonces, aquí a diferencia del algoritmo de rango, en donde en el momento que básicamente el menor nos daba diferente de 0, ahí parábamos, aquí no, aquí se calcula determinante y todos los menores de la matriz. Entonces, ahora calculamos el siguiente menor. El de 2 por 2. Entonces, A 2 por 2 es igual a que aquí se va última fila, última columna, sería 10, 1, 1, 4. Y calculamos el determinante. ¿Esto qué es igual? Sería 40 menos 1, esto es igual a 39.
0. El último menor, ¿cuál sería? Pues el elemento solito, ¿no? Si lo queremos, siendo ortodoxo, se supone que sí se tiene que... O sea, siendo ortodoxo se supone que sí se tiene que verificar. A 1, 1. ¿A qué es igual? A 10, ¿no? Y este, pues bueno, no necesitamos calcular nada, es obviamente mayor que 0. Entonces, el criterio de Sylvester nos pide calcular el determinante y todos los menores de la matriz. Entonces, para que una matriz sea definida positiva, el determinante y todos sus menores deben ser positivos. En el caso de definida negativa, entonces para que la matriz positiva, si el determinante, todos sus menores son negativos. Negativos hoy. Negativos. Si en la matriz hay alternancia de signo, la matriz está indefinida. Entonces, estas son las opciones principales. Entonces, la matriz es definida positiva si el determinante y cada uno de sus menores son positivos. Si por el contrario, su determinante y todos los menores son negativos, es definida negativa. Si hay cambio de signo, suponiendo que el determinante sea positivo, el siguiente menor es negativo, luego vuelve a ser positivo, la matriz está indeterminada. Algunos consideran los casos de semidefinidad a nivel matricial, se supone que sí se pueden considerar. Es un paréntesis ahora sí que para la de definida positiva, entonces si el determinante y sus menores son positivos o bien 0, se puede considerar que es una semidefinida negativa. Positiva, perdón. Entonces, algunos dicen que esto no existe, hay otros que dicen que sí puede aplicar, de que, por ejemplo, que el determinante sea positivo, el menor sea 0, y si el último menor sea positivo, es indeterminado. O, por ejemplo, cuando calculábamos el rango, ¿no? Que el determinante es 0, pero el resto de los menores son positivos, esa matriz se considera semidefinida positiva. Lo mismo va a aplicar para las semidefinidas negativas, de que sean o bien negativos, el determinante y los menores son o bien negativos o bien se hacen 0. Entonces, a nosotros sobre todo nos va a interesar que nos vamos a utilizar algo que se llama la ecuación de Lyapunov para calcular esta matriz P. Esta matriz P tiene que ser simétrica o bien hermitiana en el caso complejo, y un requisito que va a tener que cumplir es que la matriz sea definida positiva. Entonces, que el determinante y todos sus menores sean positivos. Ese es el requisito para esa matriz que nosotros vamos a calcular. ¿Dudas con esto del criterio de Sylvester? Unas cuantas, pero nada. Ahorita lo que me causa duda es de que en caso de que sea como mencionó, de que algunos menores sea positivo y en el otro negativo, ¿lo tomamos como semidefinido?
No, esa es indeterminada. Indefinida. Cuando van cambiando de signos, están indefinidas o están indeterminadas. Ok, gracias. De nada. Vamos a ver otro ejemplito de Sylvester. A ver, dejen copiar. A ver, vamos a cambiar. Vamos a hacer -1, 1, 0, -3, 4, 7, 0, 2, 1. Vamos a ver esta. ¿Qué hace? Entonces vamos a calcular el determinante. Entonces el determinante de A ¿a qué va a ser igual? ¿Tomamos la primera fila? Podemos tomar la primera o la tercera. Sería -1. ¿Por qué? Se va este, se va este. Es 4 menos 14. Después -1. Porque se va este. Se va este. Sería -3 más -3 más 0, -3 y el siguiente 0. Entonces aquí tenemos 4 menos 14 es -10. Por el -1 de afuera, 10 positivo. -1 por -3 más 3. Esto es 13. Esta es positiva. Calculamos el siguiente menor. Aquí, de hecho, aguas con la, por ejemplo, se compara en cierta forma con el rango, pero a diferencia del cálculo del rango, aquí no hay que mover filas o columnas. Aquí no se deben de mover. Porque se acuerdan que para rango podíamos intercambiar filas, sobre todo cuando teníamos filas o columnas de 0. Aquí se supone que no se debe de hacer eso. Pues calculamos el siguiente menor, el de 2 por 2. 5 pistas. Aquí se va última fila y última columna. Bueno, fila y columna son estos 4. ¿Qué tenemos? Va a ser -4. -4 más 3. Esto es igual a -1. Y este es negativo. Aquí, por ejemplo, está habiendo una alternancia de signos. Y luego el último menor es -1. Sería -1, que pues bueno, es negativo. En este caso, el determinante fue positivo, pero los siguientes menores fueron negativos. Entonces, hay un cambio de signo. Con un único cambio de signo que tengan, esta matriz ya está indeterminada. Bueno, se considera que está indefinida.
Les digo, cuando tengan esta alternancia de que, con una sola alternancia de signo, que por ejemplo les digo, aquí el determinante fue positivo y los otros dos fueron negativos, esta matriz ya se considera indefinida. Entonces no es ni positiva, ni definida negativa. Insisto, un solo cambio de signo que tengan, la matriz ya queda indefinida, esa matriz no les va a servir. Nosotros lo que buscamos es que sean definidas positivas. ¿Dudas? No, ya no, gracias. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Les digo, sobre todo a nosotros nos va a interesar que la matriz que vamos a calcular con la ecuación de Lyapunov sea definida positiva. Entonces, que el determinante y todos sus menores sean positivos. Es la que nos sirve y la que nos interesa calcular. Y bueno, ahora, ya para terminar, derivada con respecto al tiempo. Regla de la cadena. Nosotros de hecho vamos a usar más bien regla de la cadena. Li no creo que la necesitemos. La derivada con respecto al tiempo se calcula utilizando regla de la cadena. Vamos a tomar una de las funciones de arriba. A ver, esta. Bueno, vamos a tomar primero la básica. Esta. Cuando se deriva con respecto al tiempo, se deriva de la siguiente manera. B punto o X punto en realidad es la derivada con respecto al tiempo de la función. Nuestras ecuaciones diferenciales son eso. Es igual a B punto. En este caso, ¿cómo se deriva? Por ejemplo, en este caso, ¿qué sería? Para derivar esta función sería 2x1 por x1 punto más 2x2 por x2 punto. ¿Cómo se deriva con respecto al tiempo? Entonces, se deriva la función normalmente y luego se multiplica por la derivada de la variable, por así decirlo, con respecto al tiempo. Les digo, en este caso sería 2x1 por x1 punto más 2x2 por x2 punto. Vamos a ver otra de las que tenemos acá arriba. Esta. Entonces, v es esta, p punto de x, ¿a qué va a ser igual? Sería primera por la derivada de la segunda por este término más la segunda por la derivada de la primera, que es esto. Que sería primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera y ya esta la derivamos normalmente, que sería 2x2 por x2 punto. Esta es derivada con respecto al tiempo, les digo, se le conoce como la regla de la cadena. O sea, si no entienden bien esto, échenle un ojito. Ya cuando entremos como tal a las funciones de Lyapunov, les voy a explicar la otra derivada que es la derivada de Lie. Pero esa tiene más sentido explicarla ya que se tienen definidas, ya que se explica con respecto a la función de Lyapunov y a las ecuaciones de estado. Vamos a derivar, ¿y esto qué va a ser? Este x1 punto y x2 punto son nuestras ecuaciones de estado. Representan las ecuaciones de estado que vamos a tener.
Entonces les digo, denle una repasadita a regla de la cadena. Insisto, ya cuando veamos los ejemplos, ahí les voy a explicar la derivada de Lie. Tiene más sentido cuando se explica ya sobre los ejemplos. Hace más sentido que si solo se explico a nivel teórico. Pero bueno, entonces, esta es la herramienta básica que necesitamos para entrar a estabilidad en el sentido de Lyapunov. Les digo, Lyapunov no se maneja con respecto, a ver, guardar como funciones escalares. Funciones. Lyapunov no se va a manejar con respecto a las raíces del sistema. Les digo, en el caso de nosotros, pues sí podríamos tener acceso a valores propios o a polos y ceros si calculamos función de transferencia, pero Lyapunov se va a basar más en la energía. Nosotros ahorita lo vamos a analizar sobre todo a nivel teórico. Yo creo que al final les explico nada más con un ejemplito cómo es más o menos a nivel práctico. Les digo, no se enfoca en valores propios o en polos, porque, insisto, este método está yo creo que más pensado hacia el área de sistemas no lineales. Nosotros aquí en lineales pues tenemos acceso a valores propios, o insisto, polos y ceros si calculamos función. Entonces, y aquí, por ejemplo, en el caso de en el dominio del tiempo, podemos también utilizar Routh-Hurwitz. En tiempo discreto tienen un criterio similar a Routh-Hurwitz, que es el criterio de Yuri, que es básicamente el hermano discreto de Routh-Hurwitz. Entonces, en lineales hay bastante de dónde agarrar para analizar estabilidad. En no lineales no se tienen estas opciones y todo recae básicamente en Lyapunov. Les digo, aquí vamos a trabajar estas funciones de Lyapunov. Normalmente, en la práctica, estas funciones se definen, como ya les comenté ayer, con base en la energía del sistema. Generalmente es energía cinética más energía potencial o bien la ecuación de balance de energía. Pero bueno, se va a buscar definir una función cuadrática que sea definida positiva y se va a analizar la derivada. ¿Por qué se analiza la derivada? En Lyapunov se asume que, bueno, la función de Lyapunov es la función que describe al sistema cuando está estático, así que antes de que arranque. La derivada va a ser cuando hay una tasa de cambio con respecto al tiempo. Va a ser importante analizar la derivada porque la derivada nos describe la situación de la estabilidad una vez que el sistema esté en funcionamiento, cuando ya hay una variación con respecto al tiempo. Les digo, a nivel matemático pudiera que no hacer mucho sentido. A nivel práctico hace todo el sentido porque les digo, se trabaja ya netamente con los términos de energía. Entonces se analiza la energía en estado inicial y luego la energía conforme ya está el sistema en funcionamiento. Les digo, estas son las herramientas que necesitamos, definidas por las funciones de Lyapunov que tenemos que calcular, los tipos de matrices. Nosotros con esta vamos a calcular después la función de Lyapunov. Nos va a interesar calcular esta P, que eso va a venir de hecho, de una vez les voy a mandar el archivo de Lyapunov, con el que vamos a empezar a trabajar mañana, y vamos a analizar si nuestro sistema es estable o no, porque la matriz que vamos a calcular, que es la matriz P, vamos a analizar para que el determinante y todos sus menores sean positivos, es lo que de hecho nos interesa. Para después, pues bueno, armar la función de Lyapunov y calcular la derivada. Vamos a utilizar, les digo, regla de la cadena, o ya sobre las marchas les explico la derivada de Lie. Es más fácil la derivada de Lie, estructura mejor las funciones, pero eso es más fácil de entender ya sobre la marcha. Entonces, ¿dudas? Ahorita de una vez compilo esto. Yo sí tengo una duda, profesora, pero es con respecto a controlabilidad. Pues de una vez pregunta. Sí, en una de las matrices, me parece que es en el inciso D, tengo que la matriz T no es invertible, o sea, no la puedo invertir. Solo indico que ahora no se puede hacer el método de orden completo. Más bien, indícame por qué no lo puedes hacer. Eso no es normal. Ok. Entonces solo le indico eso. O sea, tienes que saber por qué no.
Ah, ok. No es Sí, normal. esa era mi duda, profesora. Sí, cuando un sistema es de estado completamente controlable, la matriz T debe de ser invertible. Si no se puede invertir, hay un problema por ahí. No puede pasar eso. O sea, tienes por ahí algo. Sí, lo voy a checar, profesora. Gracias. Sí. De nada. Sí les digo, si el sistema cumple con condición necesaria, debe poderse invertir T. Entonces hay algo ahí que hay que checar, qué es lo que está pasando. ¿Más dudas? Yo también tengo duda en cuanto a controlabilidad. A ver, ¿qué pasa? Es en la guía. Es que, bueno, yo tengo una matriz T que Ajá, me quedó como multiplicada por 10. La diagonal de unos ajá. está por 10 todo. Y si lo divido sobre 10, ya queda en 1 todo. No sé No, si está bien hacer eso. no tiene por qué ser 1. O sea, T en los ejemplos que yo di todos estaban en forma canónica. Pero T puede ser Pero otra cosa. espera, déjeme ver si lo tengo por aquí. Espérame rápido, porque me estoy confundiendo. Sí, o sea, T no siempre va a ser la identidad. Cuando está en forma canónica, T es la identidad, pero si no está en forma canónica, pues les va a dar cualquier otra cosa. Como cuando calculamos las ganancias del observador, que la matriz Q tomaba otros valores. Pero, T solo es la identidad si el sistema está en forma canónica controlable. Que eran los dos ejemplos que les expliqué para mala suerte. ya. Sí, Estaban en forma canónica. Es la matriz M, la de controlabilidad. No, pues si te da 10 no tienes por qué dividir por nada. Lo que sí, Sí, es que me daba ve que es la diagonal invertida. Bueno, o sea, me queda 10, 10, 10, 60, menos 60 y 250. Y bueno, lo divido todo sobre 10 y ya queda como, bueno, están los ejemplos. si divides, lo que vas a hacer es que vas a escalar Ok. ganancias. O sea, si así te da esa matriz, así la manejas. ¿Lo puedo mostrar? Sí. Sí, porque si divides lo que vas a hacer es que vas a escalar las ganancias. Y cuando compares con los otros métodos, quién sabe qué te dé. Y te digo, estás escalando y no tendrías por qué. Se maneja así como está. Pero a ver, muéstrala. No sé si ya le esté viendo. Sí. Es esta matriz. Me queda así. No, pero no tienes por qué dividir. Ok. La manejas. Gracias. Sí, te digo, porque si lo haces, escalas las ganancias. Oh, bueno. Sí, ya había dividido. Bueno, está bien, gracias. De nada. Sí, o sea, si así da, pues así la manejan. Les digo, porque pues, lo que van a hacer es que van a escalar. Digo, ustedes no van a simular, pero en caso de que se llevara eso a una simulación o a una aplicación, podría tener problemas porque están escaladas sus ganancias. Entonces, así se maneja. Igual si les da decimales o les da complejos, pues así se va. La de decimales está de pensarse, profa. Y déjenla, pues, pueden cortarla en 3 decimales. Ah, bueno. Yo ya los hice completo, pero sí me costó. Sí, está Sí, dificilita. pueden cortarlo en 3 decimales. Si no desarrollamos los decimales, ¿está bien? ¿Cómo si no desarrollan los decimales? Bueno, les digo, pueden trabajar a 3 decimales ya después. Es que se me hizo más sencillo manejarlos en fracción que en decimal. Si te gusta fracción, pueden quedarse en fracción. Sí, Wow. no hay problema. Pueden manejar fracciones. Y se acomodan mejor. ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, pues nos vemos el jueves y empezamos ahora sí con Lyapunov. Ahorita le subo este archivo y de una vez le subo el archivo de Lyapunov. Vale, gracias, profesora. Hasta luego. De nada, hasta el jueves.